Imaginen una guerra que dura más de 3 siglos, una confrontación que se extiende más allá de la vida de generaciones enteras. Pero sin disparos resonando en el aire, sin víctimas que lamentar, ni un solo enfrentamiento directo entre ejércitos. Una guerra librada en el silencio, en la ausencia de batallas. Parece sacado de un libro de ficción, una fantasía histórica improbable, pero es la historia real, tan extraña como fascinante, de la Guerra de los 335 años entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas, un pequeño archipiélago inglés, un conjunto de islas de belleza agreste. Este conflicto, insólito y peculiar, comenzó en 1651, en un contexto de agitación política y social, y por caprichos del destino, de la historia y la burocracia gubernamental, permaneció oficialmente activo en los registros hasta el año 1986. No es una historia épica de héroes valientes y villanos despiadados, sino un misterio diplomático intrigante, una anomalía histórica que desafía toda lógica. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que una declaración formal de guerra se perdiera en los laberintos del tiempo, olvidada entre legajos y pergaminos? ¿Y cómo es posible que dos pueblos, separados por el mar pero unidos por la historia, vivieran durante siglos en una paz inconsciente, sin saber que, en papel, estaban técnicamente en guerra? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, se encuentra en una maraña de alianzas políticas complejas, en una serie de olvidos inexplicables y en el caos generalizado de la Guerra Civil Inglesa. Las Islas Sorlingas, un paraíso remoto de belleza natural incomparable, fueron, sin saberlo, el enemigo invisible de una potencia naval formidable durante más de 300 largos años. Por otro lado, los Países Bajos, una nación próspera de comerciantes astutos y marinos intrépidos, quedaron atados a este conflicto inusual por la fuerza vinculante de un simple documento oficial. Esta es la crónica fascinante de la guerra más pacífica y al mismo tiempo, la más larga de la historia de la humanidad. Pensemos por un momento en todo lo que ocurrió en el mundo entre los años 1651 y 1986. Imperios poderosos se alzaron y luego cayeron en el olvido. Revoluciones sangrientas estallaron, transformando el mapa político del planeta. La humanidad, con audacia y determinación, logró llegar a la Luna, y la sociedad global entró de lleno en la era digital, impulsada por la tecnología y la innovación. Mientras tanto, en algún archivo polvoriento y olvidado, un simple papel seguía declarando solemnemente la guerra entre una nación y un puñado de islas remotas. Una situación tan increíblemente absurda que parece sacada de una obra de teatro de comedia, pero que, en su extrañeza, revela mucho sobre la naturaleza intrincada de los conflictos humanos y la fragilidad de la memoria colectiva. ¿Cómo empezó todo este embrollo? ¿Por qué nadie se molestó en ponerle fin mucho antes? Y sobre todo, ¿qué valiosas lecciones sobre la paz podemos extraer de esta extraña y silenciosa guerra? Acompáñennos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir juntos el enigma oculto tras la guerra más insólita y pacífica de la historia. Porque a veces, la historia más increíble y reveladora es precisamente aquella que ha sido olvidada por todos. Y en este caso particular, el olvido colectivo se convirtió paradójicamente en el arma más poderosa de todas. Así es como comienza la historia asombrosa de la guerra que nunca llegó a librarse, pero que, contra todo pronóstico, duró más que cualquier otro conflicto conocido por la humanidad. Para entender el origen de esta guerra, viajemos al siglo XVII, una Europa marcada por conflictos y cambios. Inglaterra y los Países Bajos competían por el dominio naval y comercial. Inglaterra estaba sumida en una sangrienta guerra civil entre realistas y parlamentarios, liderados por Oliver Cromwell. Tras la ejecución del rey Carlos I, Inglaterra se convirtió en una república bajo Cromwell. Los Países Bajos, recién independizados de España, eran una potencia mercantil con una flota formidable. Aunque intentaron ser neutrales, los holandeses apoyaron a los parlamentarios, buscando proteger sus intereses comerciales. Los realistas, derrotados, buscaron refugio en las remotas Islas Sorlingas, convirtiéndolas en su último bastión. Así, este pequeño archipiélago se convirtió en el inesperado epicentro de una tensión internacional. En el final de la Guerra Civil Inglesa, cuando las tensiones aún se palpaban en el aire y el futuro de la nación pendía de un hilo, los realistas, leales a la corona y derrotados en el continente, encontraron refugio en las remotas Islas Sorlingas, un archipiélago rocoso y aislado.
Desde su posición estratégica, se dedicaron a la piratería, hostigando y saqueando barcos aliados al Parlamento inglés, interrumpiendo rutas comerciales vitales. Y, especialmente, centraron su atención en los barcos holandeses, cuyo comercio marítimo era fundamental para la economía de la época. Los Países Bajos, una potencia marítima en ascenso, se vieron hartos de los constantes ataques y las pérdidas económicas que estos acarreaban. La paciencia se agotaba. Así que, con la determinación de proteger sus intereses, enviaron al almirante Marten Tromp, un héroe naval, al mando de una imponente flota. Su misión era clara: exigir reparaciones por los daños causados y poner fin a la piratería realista. Pero ante la firme negativa del gobernador realista Sir John Grenville, quien se negó a ceder ante las demandas holandesas, la situación escaló rápidamente. En un acto de frustración y determinación, Tromp declaró formalmente la guerra el 30 de marzo de 1651. Curiosamente, y aquí reside la peculiaridad de este conflicto, la declaración fue dirigida solo contra las Islas Sorlingas, no contra toda Inglaterra, una nación mucho más poderosa y con la que los Países Bajos mantenían relaciones complejas. Los holandeses, pragmáticos, querían evitar un conflicto mayor con Oliver Cromwell, el líder de Inglaterra, a quien veían como un incómodo pero necesario aliado en la geopolítica europea. Así, la guerra quedó convenientemente limitada a un rincón remoto del archipiélago británico, una decisión basada en una razón puramente estratégica y diplomática. Este tecnicismo legal, esta peculiaridad en la declaración de guerra, sería la causa de que el conflicto se prolongara durante siglos, convirtiéndose en una curiosidad histórica. Una guerra formalmente declarada, pero curiosamente, nunca peleada en el sentido tradicional de la palabra. Un movimiento astuto en el tablero político, pero con consecuencias inesperadas y un legado que perduraría en el tiempo. Y así, de esta manera tan inusual, comenzó la guerra más larga y, paradójicamente, la más pacífica de la historia. Cuando Tromp llegó listo para la batalla, la situación cambió de inmediato. La flota de Cromwell, bajo Robert Blake, tomó las islas y forzó la rendición de los realistas. El motivo de la guerra desapareció de la noche a la mañana. Tromp se retiró sin disparar un solo cañón. Nadie firmó la paz. Simplemente todos se olvidaron del asunto. El conflicto quedó en un limbo legal, archivado y olvidado. Las generaciones pasaron, y la guerra se convirtió en un fantasma burocrático. Los habitantes de las islas vivieron sin saber que, en teoría, seguían en guerra con los Países Bajos. Durante 335 años, la vida entre las Sorlingas y los Países Bajos fue completamente normal. Comerciaban, se visitaban, y nadie sospechaba que eran enemigos legales. Algunos dudaron incluso de la existencia de la declaración de guerra, pero los archivos holandeses confirmaron su autenticidad. La ironía. Mientras Europa ardía en guerras, aquí reinaba una paz accidental. Fue, en cierto modo, la guerra más exitosa sin bajas, sin odio, solo olvido. La historia se volvió leyenda y la leyenda, parte de la identidad local. Las Sorlingas, con su aura mística y naufragios, eran el escenario perfecto para una guerra fantasma. Un conflicto invisible, hundido en la memoria y el tiempo. Aunque no hubo batallas, sí hubo protagonistas. El almirante Tromp, héroe holandés, declaró la guerra y luego la olvidó. Sir John Grenville, gobernador realista, defendió su causa hasta el final sin saber que creaba una anomalía histórica. Oliver Cromwell, aunque indirectamente, fue el motor de los acontecimientos. En el siglo XX, personajes como Roy Duncan y el embajador Rein Haidecopper desenterraron la historia. No lucharon con armas, sino con archivos y curiosidad. Ellos resolvieron el misterio y pusieron fin a la guerra olvidada. Así, la historia tuvo héroes inesperados, diplomáticos y curiosos, no soldados. Un recordatorio de que la historia la escriben tanto los guerreros como los que buscan respuestas. Y, durante siglos, la guerra fue solo una leyenda local, un susurro en los anales de la historia. La gente de las Islas Sorlingas la contaba como un cuento pintoresco, una curiosidad del pasado. Todo cambió en 1985, cuando Roy Duncan, un historiador local de las Sorlingas con una pasión por desenterrar el pasado, decidió investigar el asunto a fondo. Movido por la curiosidad y con la esperanza de encontrar alguna prueba documental, escribió una carta formal a la embajada holandesa,
solicitando información sobre el estado oficial de las relaciones entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas. Para sorpresa de todos, los archivos en La Haya, después de una exhaustiva búsqueda entre legajos y documentos polvorientos, confirmaron que la declaración de guerra seguía vigente, casi 400 años después. La noticia se volvió viral. La guerra más larga y pacífica de la historia estaba a punto de terminar, sin que se hubiera disparado un solo tiro ni derramado una gota de sangre. Legalmente, los Países Bajos y las Sorlingas seguían siendo enemigos, un hecho insólito en el mundo moderno. Aunque nadie lo tomaba en serio, la revelación generó una ola de curiosidad y diversión en ambas naciones. El hallazgo fue una oportunidad única para celebrar la amistad y la reconciliación, y cerrar este peculiar capítulo de la historia con humor y buena voluntad. La historia demostró que incluso en la era moderna, los secretos del pasado, por más insólitos que sean, pueden salir a la luz, recordándonos la importancia de la historia, y que la burocracia, con sus intrincados procesos y registros, puede ser más duradera que cualquier imperio, sobreviviendo al paso del tiempo y a las guerras olvidadas. En 1986, el embajador holandés Rein Uydekoper viajó a las Sorlingas para firmar la paz. No hubo cañones, solo sonrisas y bromas. La ceremonia fue una celebración conjunta, con discursos amistosos y alivio general. El tratado puso fin oficialmente a 335 años de hostilidades inexistentes. La historia atrajo la atención internacional y se convirtió en una anécdota entrañable para las islas. Los Países Bajos mostraron elegancia diplomática y la paz se selló con alegría. Así terminó la guerra más pacífica, no con violencia, sino con el redescubrimiento de un documento perdido. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la guerra más larga fue también la más pacífica. Un conflicto nacido del olvido, resuelto con humor y buena voluntad. Nos recuerda que la paz puede surgir a veces simplemente porque nadie recuerda pelear. La historia de las Sorlingas es un respiro entre tantas guerras reales. Extraña, divertida y conmovedora. Nos invita a reflexionar sobre el poder del olvido y la importancia de reírnos de nuestro pasado. Al final, la guerra más larga fue solo una nota a pie de página, pero una que merece ser contada. Porque no todas las guerras terminan en tragedia, algunas terminan con una sonrisa. Y esa es la mejor lección que nos deja la guerra que nunca se luchó.